Muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos al Instituto IDGEM. Mi nombre es Paola Estela Medina Novoa. Soy magíster en docencia universitaria y gestión educativa y el día de hoy estaré acompañándote en tu proceso formativo. Venimos trabajando el módulo 4 y en este módulo 4 ya vamos en lo que es la última parte. Estamos viendo todo lo que es una unidad didáctica. El día de hoy vamos a ver todo lo que es un EDA, cómo se hace una experiencia de aprendizaje, cómo es que yo creo esa situación significativa, qué relación hay entre mi experiencia de aprendizaje y mi sesión de aprendizaje. Entonces, ya hemos visto que nosotros como docentes de inglés necesitamos tener ciertos materiales, como por ejemplo, ¿qué materiales, qué libros necesitamos? Número uno, nosotros necesitamos el CENEP, el Currículo Nacional de Educación Básica. También necesitamos el programa curricular de educación, ya sea que tú enseñas en primaria, necesitas el programa curricular de educación primaria. Si tú enseñas tú enseñas en secundaria, necesitas el programa curricular de secundaria. Pero el CNEP, el programa curricular y este documento que es muy importante, uno de los documentos también que es muy importante, es el documento que es planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Con estos tres documentos es importante que nosotros tengamos a la mano para poder planificar. Además de estos tres instrumentos, sí o sí necesitamos el PI de nuestra institución para saber fechas, para saber los objetivos, para saber lo que ellos están planificando y etcétera, ¿sí? Bueno, voy a pasarles a mostrar un EDA que que he creado. Está incompleto porque yo les voy a decir qué partes son completas o incompletas. Este es un formato, al igual que en las sesiones hay muchos formatos de sesiones, también hay muchos formatos de EDAs, pero yo les voy a compartir uno que considero que está muy completo. Muy bien, creo que ahí lo podemos ver. Muy bien, entonces este es un EDA. Dice planificación de la experiencia de aprendizaje. En este caso, esta EDA fue del año pasado, del 2022. Entonces, yo le llamé Let's Exchange National Information, desde el ciclo 6, educación secundaria. Acá uno le puede poner educación primaria, ciclo 3, ciclo 4, el que corresponda. La primera parte de UNEDA siempre son los datos informativos. En este caso, institución educativa, me estoy inventando las Carmelitas, el título de la experiencia, el título de tu unidad, a qué UGEL pertenece, docente, ahí acaba tu nombre, grado y sección. De repente este es para primero y segundo, tercero, solo es para cuarto y quinto, solo es para primero, para segundo. ¿Qué nivel es? Pre A1, A1, A2. ¿Cuánto va a durar tu EDA? En este caso va a durar 3 semanas, 4 semanas. ¿Cuánto dura? De repente es para un mes, pero como la última semana es de vacaciones, solo 3 semanas, ¿no? Horas. ¿Cuántas horas tienes a la semana tú en inglés? 4 horas, 5 horas. Modalidad de aprendizaje, en este caso ya era presencial, puesto que estábamos regresando a la temática presencial. Entonces, eso fue por eso puse presencial. Yo no sé si tú todavía tienes clases virtuales. El área es inglés. ¿Qué ciclo? La fecha, en este caso va del 4 al 22 de julio. Periodo, todavía estamos en segundo bimestre, tercer bimestre. Todo esto se puede manipular, ¿sí? Ahora, vamos a lo que nos interesa, la situación significativa. ¿De dónde sale la situación significativa? La situación significativa sale según de tu creatividad, de tu imaginación, pero te voy a ayudar cómo podemos hacerlo. Como regresábamos de una etapa es el mes de julio, y el PI en la institución me pedía que todo el mes de julio vamos a hablar sobre lo relacionado a nuestra realidad nacional, fiestas patrias y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso esta EDA se cambia, vamos a intercambiar información nacional, del contexto nacional. Entonces, ¿en qué situación me pongo yo? Acá en esta situación significativa, yo sinceramente evito decir, este mes vamos a aprender el presente continuo, el to be, el present perfect, y evito decir, vamos a aprender inglés de manera divertida y no. La situación significativa es como decir, el caso.
Al igual que nosotros vamos a caso cerrado, cuando se van a caso cerrado donde la doctora Ana María Polo, etcétera, y tú dices, cuéntame, ¿qué pasó? Ya, ese cuéntame, ¿qué pasó? Es la situación significativa. Después de 2 años de pandemia, los estudiantes de todo el Perú han vuelto a clases presenciales y se han reunido con sus compañeros. Pasamos nuestro bicentenario de manera virtual. Ahora que estamos en el aula, podemos compartir de una mejor manera. La situación de nuestro país, de una mejor manera, la situación de nuestro país, desde que inició la pandemia hasta la actualidad. Ante esta situación, les planteamos las siguientes preguntas. Y aquí voy con esta parte. ¿Se entendió mi introducción? ¿Está ligado a mi título? Claro que sí, estamos hablando de intercambiar información nacional. Estoy hablando de la pandemia, lo que pasó, vamos a intercambiar información. Y vienen estas tres preguntas. ¿Conoces cuántos presidentes tuvimos? Me llamó mucho la atención porque ¿de qué vamos a hablar? Ah, ya sé, los presidentes. ¿Por qué? Porque estábamos con Martín Vizcarra, luego cambiamos a Sagasti, después de Sagasti, no, fue a Merino, sacaron a Merino, entró Sagasti, después de Sagasti entró Dina, no, Sagasti entró Pedro Castillo, después de Pedro Castillo entró Dina, entonces un montón de presidentes. ¿Conoces cuántos presidentes tuvimos? ¿Recuerdas las medidas tomadas por el Estado para afrontar la pandemia? Aquí podremos hablar del lavado de manos, del uso doble de mascarilla, podremos hablar que había días que salían solas las mujeres, otros solo los hombres, otro donde podían salir los dos, hasta qué hora era el toque de queda. Hay un montón de material y fotos y todo lo demás para que nosotros podamos recolectar, hablar, escribir nuestras ideas, obviamente en inglés. Y finalmente, mi última pregunta siempre es mi producto. Yo lo recomiendo hacer así. ¿Podrías crear un afiche sobre las últimas elecciones presidenciales, los candidatos y sus propuestas para luego exponerlo en clase? Entonces tú pones ahí. Ahorita vamos a ver por qué esto es mi producto. En la tercera parte tengo competencias y propósitos de la experiencia. Acá le agrego la parte del producto. Competencias. En competencias, como es una EDA para todas unas 3 semanas, es casi imposible decir que solo voy a trabajar una competencia. Tengo que sí o sí trabajar las tres. Además, cuando yo estoy escribiendo, estoy hablando, estoy escuchando, no es tan difícil trabajar nuestras tres competencias. Ahora sí, de repente, todas las capacidades y todos los desempeños, eso sí se nos puede complicar. Pero así tú me pones que voy a trabajar las tres competencias, exactamente puede darse. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés, escribe diversos tipos de textos en inglés, se expresa oralmente en inglés como lengua extranjera. Mi propósito, generalmente siempre nuestro propósito como docentes de inglés, ¿cuál va a ser? Comprender conversaciones y audios en inglés, identificando palabras, frases e información para elaborar una conversación e intercambiar información con un compañero sobre la realidad nacional por motivo del aniversario de nuestra independencia. Como estoy hablando del mes de julio, le pongo eso. Ahora, en esto puede quedar, pero tú podrías cambiarlo cuando vayas a hablar porque siempre vamos a comprender conversaciones en inglés, siempre vamos a escuchar audios, frases de información, elaborar una conversación, siempre en inglés se trabaja eso, intercambiar información con un compañero sobre, y por eso te lo pongo ahí en cursiva, porque puedes cambiar ahí de acuerdo a lo que tú vas a hablar, sobre frutas y verduras, sobre oficios, sobre nuestra familia, por motivo del mes de la familia, por motivo del mes del campesino, del día del campesino. Esas partecitas pueden cambiar. Es más, por motivo del, acá también le voy a poner cursiva para que se note que eso puede ser cambiado. Y nótese mi producto, crear un afiche sobre las últimas elecciones presidenciales, los candidatos y su propuesta para luego exponerlo en clase. Ese al final va a ser mi producto, que ellos creen su afiche, todo bonito de lo que hicimos, de lo que hablamos todo el mes y me lo expongan. ¿Cuál era mi pregunta en mi situación significativa? ¿Podrías crear un afiche sobre las últimas elecciones? Producto, crea un afiche sobre las últimas. Ya no es podrías. ¿Por qué? Porque ya pasó todo el proceso de aprendizaje. Entonces ahora creo yo que el alumno sí puede. ¿Sí? Vamos a nuestra siguiente parte, nuestro siguiente componente. Ya viene la matriz de la unidad y alineación de actividades. Acá tengo mis tres competencias, lee, se comunica y escribe. Y acá sí le pongo todas mis capacidades.
¿no? Si deseas trabajar todas las capacidades, lo pones, en este caso estoy poniendo todas, pero tú puedes elegir trabajar dos, tres o todas las capacidades según te dé el tiempo. ¿Sí? En este caso yo las estoy considerando todas, en este caso, pero no necesariamente son todas. Recordemos que según tu grado, el grado que vas a enseñar, primer grado, segundo grado, van a ser tus desempeños. Por eso está en blanco, porque yo no sé para cuál este grado vaya a ser. Si es para primero, para segundo, para tercero, será mi desempeño. Pero en todo caso, aquí tengo que mostrarte este documento, que es un trabajo mío, es de mi autoría. Me encanta decirlo así porque hay veces que las personas pues no lo dicen, ¿no? Y se lo atribuyen y esto me ha costado. Si bien es cierto, yo lo he sacado de nuestro diseño. En este caso estoy hablando de primaria, vamos a ver. Lo que yo he hecho es asociarlos por afinidad. Entonces, de aquí yo planifico un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, cuarto grado de primaria. Si hablo de se comunica, tengo mis capacidades, tengo mi estándar y tengo mis desempeños. Mil disculpas. Entonces, yo acá en Se Comunica voy a trabajar adecua, entonces de frente le pongo expresa, es su desempeño. Si voy a trabajar con utiliza, o trabajo con los dos o trabajo con uno, con explica o con emplea, pero de ninguna manera utiliza va a trabajar con recupera, ¿no? Esto nunca pasa. Recordemos, estudiantes, que cada competencia tiene sus capacidades. Cada capacidad tiene una partecita del desempeño y una partecita del estándar. Y cada capacidad también tiene su desempeño. Entonces, ese cuadrito resumen, que me ayuda muchísimo a mí, es con el que yo voy jalando, del que yo voy jalando, ¿sí? En lee utilizo este desempeño. Actividades. Si es la competencia lee, definitivamente vamos a tener como actividades readings, ¿ok? Entonces tú le puedes poner actividad 1, reading 1, de 6 de la página 15. Actividad 2, de repente, después de la actividad que van a leer, luego van a comunicarse. Entonces, tu siguiente actividad va a ser acá abajo, ¿no? Un listening. ¿No? Entonces, después vuelven a leer, esa sería tu actividad 3. Pero si tú quieres pones actividad 1 o 2, pon en orden, ¿no? Pero generalmente, ¿qué actividades hay en lee? Tenemos los read. Acá es la fecha según tú cuándo vas a realizarlo esto. Evidencias, fichas de lectura, con preguntas literales, inferenciales y críticas, porque es. Y en este caso estoy poniendo de instrumento una escala valorativa. Ahora sí quiero que se atiendan, porque si yo pongo aquí en esta capacidad el desempeño, identifica, mi criterio debe ser identifica. Si yo pongo acá la capacidad infiere, mi desempeño va a ser deduce. Y si pongo mi capacidad reflexiona, mi desempeño va a ser opina en inglés y mi criterio opina sobre el contenido del texto escrito. Déjese ver que esto lo estoy tomando de este pequeño, en realidad del diseño, pero yo lo tengo acá resumido, este cuadrito. Entonces acá, identifica, no pego todo, el desempeño, todito tal cual, lo pego sí, en la parte que dice desempeño, pero en criterio de evaluación no. En criterio de evaluación le doy la forma del criterio de evaluación, ¿no? Entonces no estoy poniendo todo, simplemente identifique información del texto escrito. Esto tiene que estar acorde a mis desempeños, porque eso es lo que yo estoy evaluando. Ahora, si acá pongo escala valorativa de actividades de comprensión de texto, reading, al final debe estar mi escala valorativa, comprensión de texto, reading. Acá está. Ah, ya, en mi criterio de evaluación, sí, este maestro considerado. Ahora, si en mi escala valorativa mis criterios son identifica, deduce y opina, quiere decir que igualito tiene que estar acá abajo. Identifica, deduce y opina. Ahí le pongo mi evidencia, fichas de lectura, lo mismo. Tiene que estar acorde, todo esto tiene que tener relación. Lo mismo hago con la siguiente competencia, de acuerdo a su desempeño. Recordemos que en Se Comunica hay dos cosas que tenemos que evaluar. El listening, porque en cuanto escuchamos listening, también evaluamos la comunicación, y el speaking, ¿sí? Es muy importante que nosotros trabajemos el speaking. Entonces, de acuerdo a eso,
es que nosotros vamos a poner aquí, ¿no? A ver, listening, recupera, deduce y expresa. Quiere ser que de obtiene, su desempeño va a ser recupera, de infiere, deduce, de adecua, expresa. Y en cuanto al speaking, emplea, participa y opina. No puedo tomar otros criterios. Si yo tomo otro desempeño, acá también mi criterio de evaluación también va a ser otro. ¿Qué te recomiendo yo para la competencia de se comuniquen evidencias? Fichas de comprensión oral, preguntas literales, una presentación oral, conversaciones en pares en inglés. ¿Y cuál será tu instrumento? Tu instrumento será la escala valorativa. Escala valorativa de actividades de comprensión oral, rúbrica de evaluación de una conversación. Acá yo te estoy diciendo que debo tener escala valorativa para listening. ¿Y cuáles son? Recupera, deduce y expresa. Recupera, deduce y expresa. Para listening, vamos a ver, recupera, escala valorativa, perfecto. ¿De qué? De listening. ¿Cuáles son mis criterios? Recupera, deduce y expresa. Hasta ahí voy muy bien. Sigo completando la competencia escribe, ya casi. Obviamente en escribe puedo tomar en cuenta que las actividades de writing, pongo la fecha, igualito. Según tu desempeño, jalas tus criterios de evaluación. Adecúa, produce, emplea y revisa. Dice que acá que es la rúbrica de una conversación escrita y tiene que tener ¿cuántos criterios de evaluación? 4, no pueden ser otros. Adecúa, produce, emplea y revisa. Vamos. Para el writing. Adecúa, produce, emplea y revisa. A ver, writing. Adecúa, produce, emplea y revisa. Muy bien. Entonces, dependiendo del tema que voy a hacer, ahí le voy cambiando. ¿Ok? En mi siguiente parte ya terminé toda esta parte de matriz de la unidad y alineación de las actividades. Vienen las competencias transversales. Como nosotros conocemos, tenemos dos competencias y en un mes sí podemos trabajar las dos, sí vamos a trabajar las dos, ¿sí? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales. Aquí le he puesto unas capacidades y tú ya le puedes completar los desempeños. Las capacidades y los desempeños tú los puedes ir completando de acuerdo a tu grado, ¿sí? Y recuerden que para cada grado es distinto los desempeños. Las capacidades no, pero los desempeños sí. También, además de competencias transversales, trabajamos enfoques transversales. Entonces, acá pones el enfoque. Recordemos que tenemos 7 enfoques. Orientación del bien común, enfoque de derechos. Escoge 2 valores. Cada enfoque trabaja con valores. Estos valores a su vez tienen actitudes y estos se manifiestan cuando. Y tu enfoque regional, que es de acuerdo a la realidad de tu región, de la ciudad en donde tú trabajas. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a la parte 6. Parte 7, secuencia de sesiones. Secuencia de sesiones. Acá ya pones todas las fechas que vas a entrar a clase. En este mes, en este salón, iba a entrar 9 veces, ¿sí? Entonces por eso hay 9 sesiones. Esta es una mini sesión enanita chiquita de 3 líneas. Fíjense cómo yo lo pongo, 9 sesiones. La sesión 1 casi siempre, y acá es de acuerdo, hay veces que me toca 2 horas o 1 hora con esos estudiantes. Si me toca 1 hora, le pongo 1 hora. Si ese día me toca 2 horas, le pongo 2 horas, dependiendo cómo te toque. Sesión 1. Presentamos la situación significativa y definimos el propósito de la experiencia de aprendizaje. Generalmente esa va a ser tu primera sesión. En la primera sesión de tu EDA vas a tener que presentar el tema, el propósito, la situación significativa que van a ver. Entonces, aquí tú completas. En esta sesión, los estudiantes reconocerán la situación significativa, el tema que trataremos, además de los productos, de los niveles esperados a fin de la unidad, así como los productos que debemos de presentar en 3 líneas. Sección 2. Sesión 2. Comprendemos un texto sobre la realidad nacional. En esta sesión, los estudiantes leerán una lectura sobre la realidad nacional del Perú en la época de pandemia. Como tú ya tienes el texto, es más facilito que lo pongas, pues, ¿no?
No es necesario que pongas solo lo que vas a hacer, sino también lo más relevante, ¿no? En la sesión 3 vamos en esta sesión a un audio en inglés sobre las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria. En esta sesión, los estudiantes escucharán unas noticias que se dieron respecto a Perú en noticieros internacionales y escucharán, ya ni salen. Y cada una, y lo vas armando en dos, tres líneas, no necesitas más. Ya cuando tú vayas a crear tu sesión, ahí sí te explayas y pones el todo, el inicio, el desarrollo, el desenlace, absolutamente. En la parte 8, en la parte 8 tenemos lo que es materiales y recursos. Para el docente, siempre Currículo Nacional de la Educación Básica, laptop, USB, proyector multimedia, Cambridge, Chicago, Oxford Diccionaries, pizarra, plumón, rúbricas, escalas. Para el estudiante, material proporcionado por el docente, worksheets, cuadernos, plumón, lapicero, lápices de color, sus diccionarios. Y acá me encantaría también agregarle este documento. Lo pongo acá delante de ustedes. El programa, ¿no? Programa curricular de educación. Si estás trabajando con secundaria, secundaria. Si estás trabajando con primaria, primaria, ¿sí? Programa curricular de educación secundaria o primaria, ¿sí? Es muy interesante. Además de ese documento, también es muy importante que nosotros tengamos, ahí me ha dado una alergia, algo, no sé, me hagan estornudar mucho. El siguiente documento, planificación, 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 mediación y evaluación. Ya está, de los aprendizajes. Entonces, para el documento, sí o sí, todo docente planifica con esto, ¿sí? Ya sea secundaria, primaria, muy bien tu lado, ¿sí? En cuanto a la evaluación, en esta parte 9, nosotros ponemos la descripción del enfoque formativo, técnica, instrumentos y tipo de calificación, ¿sí? Acá sí describo los tres, diagnóstica, eh, formativa y sumativa. Este cuadrito lo pueden utilizar para todos porque siempre cuando iniciamos una unidad, iniciamos un nuevo tema, vamos a ver presente simple, el pasado, qué sé yo, vamos a ver cuánto saben los estudiantes o cuánto recuerdan del Simple Past, ¿no? Entonces se realizará la evaluación de entrada en función a las competencias, capacidades y desempeños que se desarrollarán a nivel de grado. Formativa. Se evaluará la práctica centrada en el aprendizaje en el estudiante. La evaluación formativa es en todo el proceso. Requiere de una retroalimentación oportuna con respecto a sus progresos durante el proceso de la enseñanza, teniendo en cuenta la valoración del desempeño del estudiante, la resolución de situaciones o problemas y la integración de capacidades, creando oportunidades continuas, lo que le permitirá demostrar hasta dónde es capaz de usar sus capacidades. En cuanto a las técnicas, acá test de comprobación, un instrumento escala de valoración. En la técnica de la formativa observación sistemática, mucha de nuestra evaluación como docente es de manera perceptiva. El instrumento lista de cotejo, escala de valoración. También evaluación sumativa se evidenciará a través de los instrumentos de evaluación en función al logro del propósito de los productos considerados en cada unidad. Análisis de producciones, me presentó esto, sus producciones, su papelote, me presentó su ficha, le voy sumando, me presentó su exposición, le voy sumando. Instrumento, rúbrica. En cuanto a los criterios de evaluación, ya nuestro penúltimo punto, acá agrego todos los que he mencionado anteriormente, como ya se los había mostrado. Esta es una escala valorativa de comprensión de text of reading, esta es una escala valorativa para listening, esta es una rúbrica para la evaluación de la conversación escrita o writing, y esta es una rúbrica para la evaluación de la presentación, no, presentación de la conversación oral. Ok, entonces en este caso le voy poniendo. Y al último, referencias bibliográficas. Como siempre le pongo acá, dependiendo de lo que vayas a usar. Currículo Nacional de la Educación Básica, el programa curricular de educación secundaria o primaria, no sé cuál vayas a utilizar,
Bueno, acá le pongo un libro que siempre utilizo y el que me gustaría mucho agregar aquí, porque sí o sí es la planificación, ¿sí? Y eso también nos los dio Mini, ¿sí? Mini. Planificación, este, mediación y evaluación de los aprendizajes, que es tan importante porque ahí justamente nos habla de lo que es una situación significativa, de lo que es una sesión, entonces no lo podemos dejar de lado. ¿No? Este es un librito que siempre utilizo. Este es un documento de trabajo que nos los dio Minedu. Eso sí, Minedu 2010. Entonces, de esta manera lo podemos hacer. Y acá sí le voy a subir porque visto bueno tu firma y la firma de tu coordinador. Entonces, en base a todo esto, nosotros recién podemos hacer nuestra sesión. Esto lo presentamos para todo nuestro mes. Y en base a esto, nosotros podemos hacer nuestra sesión de aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a dejar aquí esta parte y ya vamos a continuar en la siguiente, que va a ser más cortito, de cómo relacionamos esta experiencia con nuestra sesión de aprendizaje. Muchísimas gracias, te deseo muy buena suerte, que te sigas teniendo un lindo día y no olvides de revisar todos los contenidos que siempre subo, tus lecturas, tus actividades. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.